VIH es un problema muy grande hace unos 25, 28 años, porque este problema comenzó más o menos en la década de 80, y en esa época solamente existía la acidobudina, una tableta, un medicamento para terapia, y muy rápido se descubrió que la monoterapia no servía. En menos de 2 meses se generaba la resistencia del virus, por lo que hasta que no se descubrió terapias con múltiples medicamentos, 2, 3, 4 en dosis altas y con ingestas de 20, 25 tabletas diarias, no se pudo tener un esbozo de terapia adecuada. Con el tiempo, los últimos 10 años, ya se ha comenzado a simplificar las terapias, y ahora vienen tratamientos en una sola tableta, 3 drogas, y se toma una vez al día o 2. Entonces, frente a 25 tabletas que se tomaban antes con efectos colaterales que obligaban a un 17% de la gente que comenzaba a abandonarlo por los efectos adversos, ahora la cuestión es muchísimo más manejable, ¿no? La idea es que al final esta enfermedad se convierte en alguna enfermedad como la diabetes, por ejemplo, que se pueda controlar, dado que ya prácticamente se está controlando el contagio con los tratamientos que hay ahora, que han reducido las cargas virales a niveles que en general no permiten contagiar la infección, ¿no? En general, la idea es que ustedes conozcan cómo está la epidemiología a nivel mundial. En el mundo, en la zona donde hay más VIH es en el África. La población de gestantes, de adultos, de niños, hay infectados allí, es muy alta. Y básicamente con el serotipo 2, en el resto del mundo es el 1. En el Perú, o en Arequipa más o menos, en pediatría, hace un par de años, llegó el último niño un niño de 3 años que iba de otra zona del país, que se le dio a los 3 años, en el año 2021. Nosotros hemos tenido 14 niños en el Hospital Homero Delgado con VIH de transmisión vertical. Gestantes infectadas todavía siguen llegando al hospital. En lo que va del año me parece que han sido 3. Y la profilaxia y las medidas que vamos a ver, que se han tomado ya hace ya varios años para tratar de reducir la transmisión vertical, lo han logrado. Prácticamente no tenemos ya transmisión vertical en niños. La clínica, vamos a verla, los exámenes de laboratorio para el diagnóstico, cómo es la evolución, cuál es el pronóstico de la infección según el estadio de la enfermedad y el tratamiento que se le dé. Tienen que aprender las medidas de prevención, de diagnóstico de la enfermedad en sus diferentes estadios y en los diferentes escenarios clínicos, sobre todo en mujeres gestantes, y contribuir al control y manejo de los pacientes que eventualmente les lleguen, ya con diagnóstico y ya con tratamiento, en los cuales solamente van a tener que continuarlo, ¿no? Eso está en los manuales. El manual del MINSA tiene todo. Ustedes no tienen que saberlo ahora, solamente tienen que saber que existe. Y si alguna vez les llega un niño en ese plan, pues ven el manual, ven que le corresponde y continúan con eso. No es nada complicado, la verdad. Ahora se simplificado. La infección por VIH, a nosotros lo que nos interesa en pediatría, básicamente por la forma de transmisión más frecuente, es la que se da en el embarazo, la transmisión vertical de madre a niño. Y los niños también desarrollan SIDA. Antes era más frecuente por el hecho que no había terapia adecuada. El tratamiento se hacía y se sigue haciendo en muchos casos con tabletas, no hay presentación en jarabe. Y los jarabes que había eran horribles, realmente muy, muy desagradables. Por lo que la adherencia, el cumplimiento del tratamiento, que es básico, súper importante, no se cumplía, ¿no? No se lograba. Esto llevaba en general a que algunos niños desarrollaran el SIDA, que es el estadio más severo de la infección por VIH, en el cual ya hay infecciones a repetición por gérmenes de la propia flora, gérmenes comensales, ¿no? Y también neoplasias. En niños no son tan frecuentes, pero se dan.
resultantes de la inmunosupresión que es provocada por el virus, ¿no? El VIH es un retrovirus linfotrópico de la familia del lentivirus y se caracteriza por sintetizar DNA a partir del RNA. Eso es lo que lo hace retrovirus. Por acción de la transcriptasa reversa. Hay dos tipos unidos, el 2 en el África, el 1 en el occidente y también en el Perú. En el Perú, estos datos, algunas diapositivas van a ver ustedes, son de la charla que desarrolló la doctora Lenka Kolevic Roca, mi compañera de residencia en el Hospital de Niños hace muchos años, que es ahora la jefa del Servicio de Infectología del Hospital del Niño y también la coordinadora nacional del programa de control de VIH en pediatría. Y en las jornadas de pediatría, hace un par de fines de semana, dio una charla muy interesante. En 3 o 4 de sus diapositivas las he copiado porque es información reciente. Todavía recién le voy a decir que lo he hecho, porque se moleste mi pata. Estos datos son entonces recientes, ¿no? En el Perú, 87.000 personas con VIH, la transmisión en el 94% de los casos sexual, prevalencia en población general 0.3%, 55% de casos diagnosticados en la población económicamente activa, 20-34 años. El Lima y Callao son las zonas que más casos reportan, más se concentran en la costa y en la selva del país. El segmento más vulnerable son los adolescentes y jóvenes, dado que se inician sexualmente entre los 2 y 15 años, y la mayor parte de casos reportados lo contrajo entre los 15 y 19 años de edad. A nivel mundial hay 1.740.000 nuevas infecciones, niños que viven con VIH. Hay 170.000 infecciones nuevas cada año en pediatría y 34.000 muertes asociadas con el SIDA en población pediátrica. Así que sigue siendo importante. Las vías de transmisión perinatal, o sea, la transmisión vertical de madre a niño, es eficaz en un rango de 14 a 40%. 14% en países desarrollados, 40% en países subdesarrollados. Esto cuando no hay, lo cual no es ahora lo que sucede. Por transfusión, la tasa de contagio era más del 90% y la transmisión sexual en exposición única es 0.1 a 1%. No es una tasa de transmisión muy alta. Se necesita exposiciones repetidas, ¿no? Los líquidos que tienen más concentración de virus, que son más infectantes, la sangre, el semen, la secreción vaginal, el cuello uterino, la médula ósea, el cerebro, el líquido esofágico, la leche materna. Los que tienen carga baja y por tanto se consideran no son infectantes, las lágrimas, la orina, las heces. Dentro del bloque de esta torta que grafica el tipo de transmisión, un muy pequeño porcentaje es parenteral, ahora cada vez mejor con los controles que se hacen en las transfusiones, un 3% vertical y un 96% transmisión sexual. A lo largo de los años, la transmisión vertical en el Perú fue disminuyendo. Aquí se ve en el año 2010 como la transmisión vertical se dio en 255 niños, mientras que en el año 2022 en 23 niños, ninguno en Arequipa. Y estos niños pues son niños pequeñitos, ¿no? Son niños a los cuales se les hace el diagnóstico pequeños, una pequeña cantidad se les hace el diagnóstico más tardíamente. En la patogenia de la enfermedad, en el contacto sexual, después del contacto con la mucosa, los linfocitos CD4, que tienen los receptores primarios para el virus, van a tener contacto con las células dendríticas que las reconocen. Estas células y los linfocitos también van a ir a nódulos linfáticos, a partir de las cuales van a entrar la sangre y se van a implantar en diferentes tejidos. Pueden afectar cualquier órgano del cuerpo. Y el problema es que a veces se implantan en lugares que se les denomina santuarios, porque ahí no llegan los medicamentos en concentraciones suficientes como para eliminarlo. Por eso, lo máximo lo que podemos aspirar ahora es a eliminar el virus circulante. De hecho, el tener virus indetectables en sangre es una medida de la respuesta adecuada al tratamiento antirretroviral. Todavía no se pretende eliminarlo de los órganos en sí, en los cuales el medicamento no entra en concentraciones adecuadas como para
eliminarlo estando dentro todavía de células, ¿no? Eso todavía no lo ha logrado. Pero esta diseminación es la que siembra el cuerpo de virus. El linfocito CD4, que es su blanco primario, es eliminado y esto va a resultar en una inmunodeficiencia celular que va a acompañarse después de efectos humorales, ¿no? Y lo que va a provocar infecciones intercurrentes bacterianas y después, conforme la enfermedad va avanzando, de todo tipo, virales, micobacterianas, micóticas, parasitarias, de todo. Puede tenerse inclusive títulos de anticuerpos relativamente normales, pero son funcionalmente ineficaces. Este es un corte de un ganglio linfático donde ustedes con una transmisión de placa lo que ven son acúmulos virales. Pues todo esto que se ve plateadito son acúmulos de virus en una persona infectada. ¿Cómo fue que se llegó a descubrir cómo evitar la transmisión vertical? Conforme se avanzó en las investigaciones de en qué momento se producía el contagio, se llegó a determinar que el 35% de los contagios se daban intraútero y el 65% se daban en el momento del parto, comenzando cuando ya empezaba el trabajo de parto con las contracciones uterinas y se producía ese intercambio de sangre que hay entre el feto y la madre, ahí o si no a la hora que el bebé salía y tenía contacto con la sangre materna. Entonces, lo que descubrieron fue que cuanto más tiempo se daba antes del parto a la madre el tratamiento con antirretrovirales, si se llegaba a tener una carga menor de 1000 copias por mililitro al momento del parto, podía inclusive darse el parto por vía vaginal. Como esto no se mide en todas las mamás o no se llega a ello, lo que se está haciendo ahora es simplemente dar una terapia antirretroviral inclusive antes del embarazo o comenzando en el segundo trimestre, de manera tal que este contagio intraútero, este porcentaje prácticamente se elimina. Cuando practican una cesárea, eliminan también el riesgo del contacto del bebé con secreciones vaginales o cervicales que tienen una alta concentración de virus. Por tanto, también disminuían el 65% de riesgo. Se le da a los niños una profilaxis con 1 o 2 medicamentos antirretrovirales que eliminan las pocas copias que puedan haber pasado a su sangre, ¿no? En realidad es una terapia curativa, ¿no? Porque se le llama profilaxis, porque elimina los virus que han pasado. Y cuando se descubrió que la lactancia materna aumentaba el riesgo en un 14%, esto motivó que se suprimiera la administración de leche materna en los bebés que fueran hijos de madres infectadas, ¿no? Antes del embarazo, lo ideal es comenzarlo antes en la madre que está infectada, no necesariamente embarazada. El uso de terapia triple con diferentes drogas, la profilaxia en recién nacidos durante 4 o 6 semanas, han conseguido reducir la transmisión vertical en madres infectadas a menos del 2% de los niños nacidos de estas madres, ¿no? Los niños que están infectados tienen una estadía que se hace según eh, las cifras de CD4 y el, el porcentaje de ellos en números absolutos. Y también hay un testallaje clínico que varía según sea el que se use, el de la CDC o el de la OMS, con categorías, ¿no? La categoría clínica N es de los niños que prácticamente no tienen síntomas o a veces se les encuentra muy poca cosa, unos cuantos ganglios por ahí, pero prácticamente nada, ¿no? Los niños en categoría A tienen síntomas leves, pueden tener linfadenopatías, hepatomegalia, pero no más. Los niños en categoría B ya son niños que tienen síntomas moderados. Entre ellos puede estar la anemia, la neutropenia, la trombocitopenia, la candidiasis orofaringe persistente, la diarrea crónica, las hepatitis, episodios de neumonía, meningoencefalitis, sepsis por única vez. Y esto se combina con las categorías inmunológicas, que van a estar determinados por las cantidades y los porcentajes de linfocitos que tiene el niño, ¿no?
Un niño en categoría inmunológica 1, por ejemplo, es un niño que tiene prácticamente los linfocitos en cantidades absolutas y porcentajes normales. El niño en el B ya tiene una disminución en el número absoluto y el porcentaje, y los niños en categoría C son prácticamente los niños que ya están con el riesgo inclusive de hacer infecciones a partir de la propia flora, ¿no? Que ya hacen infecciones oportunistas. Y esta clasificación es lo que permite categorizar a los niños en grados básicamente de severidad. La historia natural del VIH, ¿cuál es? Hay una población del 10 al 15% que se llaman progresores rápidos, que sin tratamiento tienen una supresión precoz, se deterioran en los 2 primeros años de vida y mueren habitualmente antes de los 5. Los progresores intermedios son 50-70% que tenían signos y síntomas leves los primeros 5 años, en una categoría A, categoría B. Y los progresores lentos, un 10 a 15% que casi estaban libres de manifestaciones clínicas hasta los 8 años. Tenían manifestaciones muy leves o no las tenían, ¿no? Todo esto ya se ha modificado en su historia natural por la administración de la terapia antirretroviral. ¿Cuál es la clínica de la infección por VIH? Inespecífica. Eso hacía difícil el diagnóstico, porque un niño podía tener simplemente un problema para ganar peso, o tener linfadenopatías, encontrarse el hígado grande, o tener una fiebre sin foco persistente, diarrea prolongada, anomalías en su desarrollo, candidiasis oral persistente, infecciones bacterianas a repetición, anemia, plaquetopenia, o a veces en otros lugares, acá no lo hemos tenido en ninguna ocasión, el debut súbito con una neumonía por neumocistis irovensis, ¿no? Los niños infectados, en general, en el periodo neonatal, son completamente asintomáticos. Entonces, esto de acá podía llegar el niño con un cuadro diarreico, con un cuadro neumónico, con un cuadro meningoencefálico, y pues no había forma de decir qué niño tenía VIH o qué niño no. Y lo que servía indudablemente era la historia. Antes el problema era que las madres ocultaban el hecho para no ser marginadas, ¿no? Porque cuando recién llegó la enfermedad hubo un rechazo absoluto a todos los enfermos, fueran quienes fueran, niños, adultos, tenía miedo de contagiarse porque no se sabía mucho la patogenia y la enfermedad, hasta que poco a poco con educación, con el tiempo, la gente fue aprendiendo a controlar los riesgos y bueno, pues con el tiempo se llegó a manejar estos pacientes como a cualquier otro, ¿no? El compromiso en el niño infectado básicamente se da principalmente en los pulmones, los cuadros respiratorios, los cuadros neurológicos. Podían tener ustedes, llevaba un niño con 2 años que recién se diagnosticaba a los 2 años, ya tenía trastornos de desarrollo, le sacaban una tomografía y ya tenía atrofia cortical, problemas digestivos, problemas de diarreas intratables, infecciones por gérmenes tipo citomegalovirus que producían colitis muy intensa que podía llegar a matar al niño, problemas de insuficiencia cardíaca por miocarditis, problemas de candidiasis o herpes esofágicas, glomerulonefritis, problemas de infecciones de piel, oculares, en fin, podía afectarse cualquier órgano, ¿no? En los porcentajes que ustedes están viendo acá en cuanto a frecuencia. Lo eh, que más se veía, problemas tipo neumónico, ¿no? Sinusitis, otitis, a repetición. Al principio por gérmenes comunitarios, conforme el problema inmunológico se iba acentuando, ya por gérmenes que podían llegar a ser los de la propia flora. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo en la medida que se han ido consiguiendo métodos más avanzados. Hasta hace unos años no nos encontrábamos con métodos moleculares, ahora sí. Entonces, antes dependíamos mucho de simplemente pruebas serológicas. Tiene un problema para los niños, por el pasaje de anticuerpos maternos, podían seguir siendo positivos con los ELISAs hasta los 18 meses. No había forma de saber si el niño estaba infectado o no, se lo llamaba ser expuesto. Y esto se modificó completamente cuando llegaron las pruebas moleculares, ¿no? Con PCR se puede hacer un diagnóstico de infección a las 48 horas, el 90% a las 2 semanas, y las pruebas que se hacen acá en el Perú se hacen al mes y a los 3 meses, es decir, a los 3 y a los 5. Ahora se está haciendo al mes y a los 3 meses, con el fin de detectar más tempranamente la enfermedad. Cuanto más temprano la traten, el pronóstico y la evolución van a ser mejores. También se puede hacer una prueba con el RNA-PCR, carga viral, lo que mide las partículas virales por mililitro de sangre. Es muy útil, es tan útil como la prueba anterior, ¿no?
se usa más para control, para ver qué tal está la respuesta a la terapia, porque lo que se busca conseguir es que la carga viral se vuelva indetectable. Los niños que nacían con esto, cuando recién comenzó a hacer este diagnóstico de estos niños, nacían con cargas virales enormes, ¿no? 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones de partículas virales por centímetro cúbico. Y ese era un problema porque los niños que nacían de esa forma, con esas cargas virales, todos los órganos, sobre todo el timo, sufría muchísimo. Y cuando había tratamiento, pues muy rápidamente se podía deteriorar, ¿no? Cultivos prácticamente no se hacen, son costosos, demoran mucho. En menores de 18 meses hacemos el diagnóstico con 2 PCRs positivos o con 2 cargas virales positivas. Hemos tenido falsos positivos y falsos negativos, por eso es que tienen que ser 2 muestras positivas o 2 muestras negativas para poder asumir que el niño está infectado o no. En mayores de 18 meses, pruebas serológicas con pruebas confirmatorias, ¿no? Eso es suficiente porque ya los anticuerpos maternos desaparecieron. El esquema de diagnóstico del niño expuesto al VIH está aquí. El niño expuesto, el niño nacido de una madre infectada, se le hace el PCR al mes. Si sale negativo, se le repite. Si vuelve a salir negativo, se puede decir que el niño no está infectado. Si sale positivo, entra a la categoría de indeterminado y se hace otra prueba a los 5 meses. Si sale positivo, el niño es infectado. Si sale negativo, se asume que no es infectado porque tuvo 2 pruebas negativas, ¿no? Entonces, al niño que sale positivo se le pone un tratamiento muy rápido, se le hace unas pruebas previas a la iniciación del tratamiento, la genotipificación del virus para evitar problemas de resistencia, la carga viral ICD4 como base para ir comparando al tiempo como los CD4 van aumentando y la carga viral va disminuyendo, y se inicia el tratamiento dentro de un manejo que es periódico y a cargo de un equipo multidisciplinario. Acá no entra solamente el pediatra, entra el pediatra, el infectólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el asistente social, el psicólogo. Entra todo un equipo porque es complicado. Muchos de estos niños son huérfanos de madre, de padre, a veces de los dos. Son gente muchas veces pobre y hay que darles soporte psicológico, sobre todo cuando conforme van creciendo, ya tienen conocimiento de la enfermedad o cuando se contagian en la adolescencia, porque las tasas de adherencia son bajas. Hay que conseguir que la tasa de adherencia sea alta. Se tiene que conseguir una adherencia, o sea, un cumplimiento con las dosis de un 95% o más. Cuando se tiene simplemente 2, 3 fallas al mes de incumplimiento de la dosis, el riesgo de resistencia aumenta exponencialmente. Entonces, es súper importante concientizar a la persona para que cumpla con el tratamiento, ¿no? Se les hace evaluaciones mensuales, no se les da lactancia materna, el gobierno, el CIS, brinda la leche artificial a los niños. Las vacunas, vamos a ver el plan de ahora, el que está establecido, se asesoría el crecimiento y el desarrollo, porque esto se ve afectado dependiendo en qué momento haya hecho el diagnóstico. Pues, el aspecto nutricional es súper importante. La profilaxia de enfermedades, como el neumocitis Girovechi, la toxoplasmosis, la tuberculosis, que se va a hacer según el estadio inmunológico del niño. La terapia antirretroviral, que se elige en base a diversos aspectos, diversos criterios, buscando lo que sea más simple y más efectivo para el niño. Hay varios esquemas en la terapia de soporte, sobre todo psicológico, verificando y propiciando una adherencia adecuada. Que es la radiografía de un niño que tenía un problema, una miocardiopatía por VIH, ¿no? Este esquema de vacunación, niños y adolescentes del año 2020, que sigue hasta ahora, estos niños fueron los primeros en los cuales se comenzó a utilizar vacuna inactivada contra polio, ¿no? Porque el virus podía, en los casos en que tenía mucha inmunodepresión, producir la enfermedad. Esa es Lenka, la que está aquí en la esquinita. Ella hizo una maestría en Bélgica en enfermedades infecciosas. Sabe mucho de VIH, sus personas son muy bonitas. Y bueno, ahora se les pone siempre, en general, las vacunas inactivadas. Los niños del primer año con VIH no tenían mucho problema inmunológico. De hecho, les poníamos las vacunas inclusive con virus vivos, salvo que estuvieran en estadio severo, ¿no? Pero si no, en general se les ponía todas las vacunas. Ahora se cuenta con vacunas inactivadas, pues se trata de poner todo inactivado. Y ha habido algunas
mejoras con respecto al tipo de vacunas que se les pone. Ellos ya están en la población a las cuales se les pone la vacuna con celular de coqueluche, que tiene una tasa menor de efectos colaterales, y se ha incorporado a su manejo la vacuna contra hepatitis A y meningococo, que no son para la población en general, ¿no? Pero estos niños sí reciben estas vacunas dentro del esquema de vacunación del ministerio. La historia natural del VIH antes era, si no se da tratamiento, un aumento de la carga viral, una disminución de los linfocitos CD4, con un desmoronamiento de las defensas y un compromiso clínico que se traducía en la conversión al estadio de SIDA y pues al fallecimiento posterior, ¿no? Esto con el tiempo se fue modificando cuando comenzó a dar tratamiento antirretroviral de gran actividad, que antes se llamaba así. Se notaba que la población viral disminuía hasta hacerse indetectable y los linfocitos CD4 aumentaban en porcentajes, en números absolutos, propiciando que la inmunidad del niño mejorara, lo cual se lograba a lo largo de los meses. Demoraba un poco, ¿sí? El año 2008, en la resolución ministerial, que ya no implicaba pedir consentimiento de las madres para hacerlo, porque antes había que tener consentimiento de ellas. A partir de este año, era obligatorio a toda madre gestante hacerle por lo menos 2 pruebas rápidas a lo largo del tiempo y tratar de determinar si es que estaba infectada o no por el VIH. Entonces, además del control que se hace en general de las madres, estas pruebas permitían diagnosticar el VIH en las mamás y comenzarle la terapia en el momento en que se hiciera el diagnóstico. Y también administrar las demás medidas, la cesárea y la profilaxia postnatal, quitando la lactancia materna al niño recién nacido. Y si estaba infectado, darle el tratamiento correspondiente, ¿no? El objetivo de la transmisión vertical a menos del 2% es algo que ya se ha conseguido. Este fue niño en los primeros meses, los primeros 12 meses de vida, donde no había mucha afectación, ¿no? Con el transcurso del tiempo, esta es la foto del mismo niño, ya cuando estaba 6 meses después, con muchas infecciones encima, falleció por una colitis, por pero esto es lo que pasaba cuando había tratamiento. Es el fondo de los escenarios del manejo de las gestantes según el diagnóstico se haga en qué momento el control prenatal, ¿no? El escenario 1 es con la gestante diagnosticada en el control prenatal. Es el mejor escenario. Se inicia a partir de la semana 14 una terapia triple con antirretrovirales. En el parto, la cesárea programada en la semana 38, antes que comiencen las contracciones uterinas o con el peso mayor de 2.500, y se le comienza una droga llamada sidobudina endovenosa. No tiene mayor interés que sepan las dosis, eso los el ginecólogo, o bioral, sí, porque acá no tenemos sidobudina endovenosa, entonces bioral 4 horas antes del parto y luego hasta terminar, ¿no? Hasta terminar el parto. Las membranas íntegras de preferencia en la cesárea, tratando de no romperlas, no ordeñar el cordón umbilical, y si hay menos de 50 copias, en realidad se puede hacer hasta con menos de 1000 copias, el parto vaginal. Ahora, esto no se cuenta en general con esto, por lo que prácticamente todos los partos se hacen por cesárea. Con el recién nacido, lavado con abundante agua y jabón, una aspiración delicada para no traumatizar los tejidos, si hubiera habido sangre materna, que no tenga pues, el riesgo de contagiarse con sangre, no lactancia materna, y medicamentos como la sidobudina por 4 o 6 semanas, según la madre hubiera recibido no este medicamento en las últimas 4 semanas de embarazo, ¿no? Si la recibió 4 semanas, si no lo recibió 6 semanas. Y lo importante era dar el tratamiento en las primeras 6 horas. Máximo 24, porque nosotros hemos dado a niños que nos llegaban en el escenario 3, que vamos a ver ahora, hasta las 72 horas. No sabemos si funcionaba o no, porque se supone que después de las 24 horas ya no funcionaba. Este es el escenario 2, una gestante que ya estaba en tratamiento antes del embarazo. Todo el manejo es exactamente igual, tanto en la gestante, en el parto, como en el recién nacido. Esta es una foto de un niño con VIH que tenía estas placas, ¿no? Eran de cándida. Es una morfología diferente de lo que uno ve habitualmente. La morfología de las lesiones también cambia en estos niños, que sea más difícil el diagnóstico, ¿no? El escenario 3, la gestante que les llega en oro. No tiene un examen, no saben si está o no está, la diagnostican, llega y sale positivo. A la madre se le inicia la terapia triple y la sidobudina endovenosa, el oral, si no se tiene el endovenoso, de hecho no lo tenemos. El parto se puede por cesárea.
si hay membranas rotas o una dilatación más de preferencia no hacer episiotomía, el recién nacido es muy parecido a todo lo anterior, recibe unas 6 semanas, pero se agrega además otra droga, se usan 2. Y el inicio antes de las 6 horas, si es posible, no lactancia materna. Esta es la foto de una niña que tenía VIH, eran 2 hermanas mellizas, las 2 estaban infectadas y tenía una tumefacción parotídea, que se ve, así como crecen los tejidos linfáticos, también crecen las parótidas, aumentan como si tuviera parotiditis. Los recién nacidos de madre infectada es semejante a esto, ¿no? Igual que el escenario 3. Les llevan al niño a las 24 horas, a las 48 horas, ya nació, recién diagnostican a la mamá. El tratamiento es igual que en la, ahí prácticamente si llega después de las 24 horas es muy poco lo que se puede ofrecer. Es la foto de una niña en la época en la que no había tratamiento, muy adelgazada, una niña de 7 años, que falleció con una infección polimicrobiana. Tenía infección por herpes, por pseudomonas, tenía tuberculosis y cándida, parafilosis, tenía de todo, ¿no? Esa era la evolución que uno esperaba cuando había tratamiento. Ahora eso ha cambiado completamente con los esquemas que se tienen. Uno puede controlar desde muy temprano la carga viral y la enfermedad, de tal manera que si ustedes ven un niño en terapia, no lo van a poder distinguir de un niño sano. No hay diferencias ni en crecimiento, ni en desarrollo intelectual, en nada. Puede crecer muy bien eh, haciendo un diagnóstico temprano. Aunque bueno, es que el niño no se infecte, ¿no? Esta es la historia de la primera niña que tuvimos con VIH, era una niña de 2 años, 5 meses, que de la VIH positiva, que no había recibido profilaxia del parto de ácido vaginal, o sea, todos los factores de riesgo. Y esta mamá había estado en otro hospital, la habían tratado muy mal y por eso fue al Honorio, con su niña que tenía disentería, había tenido como 3 disenterías, y negaba cualquier relación con VIH, pero nos contó que, bueno, recabamos el dato de que era una mamá que había tenido tuberculosis positiva y que había recibido un tratamiento por 18 meses. La única población que recibía ese tratamiento era la población VIH. Así que, bueno, pues se pudo asumir que la mamá estaba infectada, se le dio la niña, salió positiva. A esta niña le dimos tratamiento como tenía pues 2 años y medio, súper tarde. Mucho del daño estaba hecho, tenía atrofia cortical. En el momento que se hizo ese una 400.000 copias por mililitro. Tenía 9 CD4, tenía linfocitos prácticamente. Ahora esta niña tiene, ella hizo meningitis, hizo hepatitis familiar, hiperpética, digamos, hacer 2 o 3 escenas de terapia. Y ahora tiene 15 o 16 años en el cuarto año del colegio. E intelectualmente no está 100%, tampoco tiene retraso mental, pero no, no va a llegar a lo que pudo haber llegado de haber accedido a una terapia oportuna, ¿no? Es pequeña en tamaño, pero bueno, ahí está, es la niña primera que tuvimos. Esta es la imagen radiológica de un niño cremofílico y que había ingresado por neumonía, o sea, por una transfusión serológica, por transfusión sanguínea, ¿no? Otro niño que tuvimos fue un varón de 2 años y 10 meses que su padre había fallecido por SIDA en el 2005, la madre no se había controlado, no había tenido profilaxia el parto había sido vaginal. Le hicimos el diagnóstico a los 11 meses de edad. Había tenido 4 hospitalizaciones por heridas severas, fiebre persistente por síntoma de oír, retraso psicomotor, desnutrición, era un desnutrido crónico severo, tenía 7 kilos a los 12 meses. Inició la terapia a los 2 años. ¿No? Estaba al cuidado de la abuela, porque la mamá se fue a vivir a otro lado, el papá había fallecido, lo dejó con la abuela. Este también era un problema, porque las abuelas son abuelas, pues, ¿no? Eh, este niño también está ahora, ya terminó el colegio, también es un poco bajo, y bueno, pues intelectualmente tampoco está 100%, ¿no? Pero es promedio, pero pudo ser mejor. Es la imagen de una niña que tenía meningitis tuberculosis, su tumor, cosa que siempre se buscaba en niños con problemas febriles, infecciosas, todo tipo.
los Targa, un niño con Targa, o sea, con tratamiento mayor de un año, se le define como estable si no tiene enfermedades acompañantes, tiene una buena adherencia y se verifica el éxito porque su carga viral tiene menos de 1000 copias, ¿no? Enfermedad avanzada, todo niño menor de 5 años se considera enfermedad avanzada. Si tiene CD4 menor de 200, porque ya comienza a hacer infecciones por su propia flora, o si está en un estadio clínico 3 o 4, ¿no? El mejor predictor de qué va a pasar con ese niño es el contagio de CD4. Y lo mejor para la monitorización es la carga viral. Si se tiene más de 1500 linfocitos y una carga viral indetectable, el pronóstico y la respuesta se puede asumir que está siendo adecuada, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Lo más importante, y ustedes van a tener que intervenir en eso, a donde vayan a trabajar, el despistaje materno, ya que la detección, el control prenatal es la clave para darles el manejo adecuado a los niños apenas se detecten que están infectados. Los resultados rápidos del laboratorio tienen que tener siempre la disponibilidad de pruebas rápidas y de los medicamentos que eventualmente van a tener que usar el recién nacido para establecer bien la profilaxia, el manejo del parto y el manejo del recién nacido para seguir manteniendo la transmisión vertical en menos de 2%, ¿no? Ya saben ustedes, niño diagnosticado, niño tratado. La idea es esa. Este para ustedes, ahorita pueden subirlo. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a VIH en pediatría? ¿Preguntas? No, doctor, está claro. Ok, bueno, no esperamos tener niños con VIH, pero así como llegó ese niño el 2021 con 3 años de edad, o sea, ese niño no había pasado, algo pasó en su embarazo, en el embarazo de su madre, para que no fuera diagnosticado, de repente fue un parto domiciliario, eh, pero eh, puede suceder. Así que está bien que conozcan el tema. Ok,